Buenas tardes, les damos la bienvenida desde el Museo Casa de Ricardo Rojas a este segundo encuentro virtual de Leer nos convoca. Mi nombre es Bettina Alessandro, soy la bibliotecaria del museo y bueno, este taller o esta actividad, mejor dicho, nació como una propuesta con el objetivo de poder ampliar, extender el espacio de la biblioteca más allá del museo en sí, poder abrirlo a la comunidad y de alguna manera acortar un poco las distancias. Yo considero que las bibliotecas tienen un rol muy importante en la construcción de estos espacios de encuentro, de conversación, y que también deben garantizar de alguna manera el crecimiento y el sostén de los espacios públicos en tanto garantía de lo plural. En este encuentro el tema que seleccioné para las lecturas tiene que ver con las migraciones y voy a compartir tres textos: un cuento de Alejandra Camilla, un testimonio hecho poema por Daniel Selco y una poesía de Javier Roldán. Bueno, antes de leer el cuento les comento así brevemente algunos datos de la autora. Alejandra Camilla nació en Buenos Aires en 1966, publicó los libros de cuentos Los árboles caídos también son el monte en 2015, El sol mueve la sombra de las cosas quietas en 2019, ambos editados por Bajo la Luna, y el más reciente, editado por Eterna Cadencia, La paciencia del agua sobre cada piedra. El estilo de Camilla es muy particular y explota esos intersticios que se dan entre lo animal y lo humano, entre lo cotidiano y lo onírico, entre lo dicho y lo sugerido. El cuento que voy a leer forma parte de, ¿se ve bien ahí? La antología Los árboles caídos también son el monte, y se llama Partir. Amanezco antes que el sol, camino descalza por la casa y me siento frente a la ventana. El verano se está yendo. Ahora todo parece quieto, como pasos, algo late. Miro la palabra parto por todos lados, como si fuera un cubo. De un lado veo a mi papá, en kimono, empacando trajes. Las valijas son de cuero y tienen correas como cinturones. Las paredes son de papel de arroz y las puertas corredizas. Puedo ver la escena completa. Es suave. Doy vuelta al cubo y pienso que él partió, no cuando salió de Japón, sino cuando decidió quedarse en Argentina. De esa escena me falta una pieza. Hay algo en esa decisión que no entiendo. Miro el otro lado de la palabra. Parto también es el acto de llegar a la vida. Una sabe cuándo es el momento, no por los cálculos del médico, sino porque una lo reconoce, como se reconoce a alguien a quien se espera apenas se dibuja su silueta, o antes. Una acepta lo que siente. El médico da una fecha, como una sentencia. Decido no ir a trabajar. Me quedo todo el día en casa. No como y camino de un lado al otro, como los leones en las jaulas. Soy el león y soy la jaula que lo encierra. Pienso en mi infancia. Me di cuenta de que éramos diferentes cuando fui al colegio.
Los otros chicos se estiraban los ojos con los índices y me decían China. Yo les decía que era japonesa y ellos decían que era lo mismo. Yo no les respondía. No entendía por qué decían eso, ni muchas otras cosas. Me gritaron, me empujaron y algunos me golpearon. Todos ellos parecían muy enojados conmigo. Cuando creí que todo había pasado, como pasa en los terremotos, 2 chicos más grandes que yo, en el baño de varones del colegio, hicieron llorar a mi hermano. Nunca supe por qué. Desde ese día empecé a hablar en primera persona del plural. Los terremotos no solo son el temblor de la tierra y una de las primeras palabras que aprendió a decir mi papá. Para los japoneses son una posibilidad. Ellos, los otros chicos, estaban enojados con nosotros. Yo no decía nada sobre otros gestos que veía, como por ejemplo que no agradecían, como si las cosas hubiesen estado siempre donde las encontraban y nadie las hubiese puesto ahí para ellos. La comida, la ropa, los juguetes. También dejaban los zapatos tirados, no los acomodaban paralelos como los pies y de modo que no quedaran en el paso o desalineados. A veces quedaban con la suela hacia arriba y los cordones atados, y ellos demoraban cuando querían volver a ponérselos. Después conocí a sus familias y sus casas. También eran diferentes. ¿O éramos nosotros los diferentes? Yo no sabía. La comida que más me gustaba eran huevas de salmón. Mi papá las traía a veces de los barcos. Los otros chicos no las conocían. Tampoco sabían dónde estaba Japón y que había sufrido una guerra fuera de las películas. Siendo adolescente me enojé con el cine porque embellece la guerra. La guerra no es así, pensé. Cuando le pregunté a mi papá, él me habló del miedo. Me describió las noches de apagón y el intento de esconderse en la oscuridad. De repente, algo que rasga el silencio y crece. Después, un desfile de pájaros blancos enormes. El ruido es una vibración en el cuerpo. El silencio está hecho pedazos en el suelo. Él despliega los brazos, tiene los ojos muy abiertos y mira al cielo que afuera es celeste y él y yo vemos negro, sentados en el comedor de casa. Los aviones que venían a bombardearlos. Me dijo que eran bellos, espantosamente bellos. Dejo de mirar los cubos de las palabras y las imágenes. Mi cuerpo me llama. Reconozco una de las señales que me enseñaron en el curso. Es el momento. Son más de las 11 de la noche. Hago las llamadas de aviso. Mis padres me dicen que vienen a buscarme. Estoy tranquila y espero. Estoy sentada en el living de mi casa. Todavía suena la música que había puesto. Bach. Hay cosas que son universales. La mayoría recorremos más o menos los mismos caminos, con algunas diferencias. No tengo televisión. Cuando era chica tampoco teníamos, por elección. Es difícil explicar por qué uno elige algunas cosas cuando lo hace desde un lugar donde no hay palabras. Mi papá, cuando era niño, se dormía mirando las vetas de la madera en las vigas de la casa. La televisión no es necesaria. El cubo muestra otro de sus lados. Sigo esperando. Las piernas cruzadas en posición de loto, una mano por encima y otra por debajo de la panza. El futuro irrumpe en mí y es casi un reflejo mirar hacia el pasado. Insiste mi infancia. Los otros chicos no corregían nunca a sus papás como yo, que a veces le decía al mío que se decía vaso y no tazo,
que yo imaginaba que era el masculino de taza. Adopté ese lugar que es la diferencia como mío. Algún lugar tenía que adoptar. El país en el que vivía me consideraba extranjera y al otro ni se me ocurría ir. 20 años después fui, y también fui extranjera. Me dolió como duele un golpe dado en una herida. Sufrir, amar, partir, dice el tango. A mi papá no le interesa el tango, ni el fútbol. Se quedó por otras cosas. No veo un lado del cubo, como si estuviera incompleto. Al conocer Japón conocí más a mi padre, no tanto por lo que tenían en común, sino por lo que los diferenciaba. La rebeldía, prolija y tenaz, por ejemplo. Levanto el cubo y miro otro lado. Partir es hacer mitades, dice el diccionario. Mitad. Alf. Así se llama en Japón a los hijos de un japonés con una persona de otra raza. Antes se usaba la palabra ainoko, que significa algo así como hijo del amor. Pero después de la guerra, esa palabra empezó a tener una carga despectiva, porque se usaba para los hijos de las japonesas con soldados americanos, hijos del enemigo. Así que yo soy Alf, soy japonesa en Argentina y argentina en Japón, así, con las minúsculas para mí y las mayúsculas para el país. Partir también es romper, agrega el diccionario. Romper, separar partes, otro lado del cubo. Mi papá dejó en Japón a su madre, viuda desde que él tenía 2 años, y a su hermano, enfermo desde la guerra. Mi abuela se llamaba Katsu y dicen que yo me parezco a ella. No la conocí salvo por historias que contaba mi papá y una foto que vi una vez en la que busqué a la mujer fuerte que mantuvo sola a su familia y a la de su marido, perdiéndolo todo varias veces durante la guerra. En la foto había una viejita que parecía una ciruela de esas que en Japón se llaman umeboshi, chiquita y arrugada, incómoda ante la cámara. Sobre todo ahora dicen que me parezco a ella, ahora que voy a tener a mi hijo sola a los 40. Dijeron que soy añosa y a mí me sonó a árbol. Los árboles no paren. Algunas conjugaciones del verbo parir parecen más relacionadas con detenerse o estar de pie que con dar a luz. Los árboles no dan a luz, dan sombra. En lo que sí me siento parecida a un árbol, más ahora que a los 20, es en la solidez, cierta forma de fortaleza. Una de las formas de decir fuerte en japonés es kenta. ¡Qué palabra tan bella! Llega el dolor del que me habían hablado, interrumpe y devora todo. No grito como en las películas, la casa está en silencio. Llegan mis padres, juntos, como en los últimos 42 años. Se casaron a los pocos meses de conocerse. Mi papá tuvo un solo invitado a su casamiento, un empleado de la empresa para la que había venido a trabajar. Mi mamá, en cambio, tuvo cientos, porque estaba en su ciudad, y esa ciudad era chica. Casarse con un japonés era lo más raro que alguien podía hacer en Necochea. Una vez leí que la forma más extrema de la exogamia es casarse con alguien de otra raza. Después vinieron a vivir a Buenos Aires. La oficina en la que trabajaba mi padre estaba en La Boca, cerca del puerto, en el que entraban los barcos pesqueros que atendía. Él tenía 2 jefes. Para un japonés un jefe no es lo mismo que para un argentino. Las jerarquías se graban de un modo profundo. No es un orden caprichoso, es algo férreo. Los jefes le dijeron un día que trajera a su mujer para cenar juntos. Mi papá le dijo a ella el día y la hora,
Iban a esperarla en la puerta de la agencia. Ella tomó 2 subtes y llegó 6 minutos tarde. 5 minutos después del horario acordado, los jefes dijeron que iban a ir caminando hacia el lugar, que ella fuera cuando llegara. Mi papá se quedó a esperarla. Ella llegó unos segundos después. Los jefes caminaron unos metros por delante sin darse vuelta. Mis padres detrás. Los jefes estaban ofendidos por la demora, mi madre por sus modales. Mi papá estaba entre ambos, partido o multiplicado. Ella siempre lo acompañó, como acompañan las paredes de una casa al techo. Siempre estuvo de un modo casi invisible, como en esto que escribo, y a veces me parecía más japonesa que él. Ella toma el tiempo entre un dolor y el otro. Mi papá maneja. Recostada en el auto veo pasar plátanos, tipas, arces. El dolor los borra. En su lugar deja un desierto sin árboles. Partir es dividir. Dividir es saber cuántas veces cabe un número en otro. Cuánto cabe en uno. Uno. Punto de partida. Allí cabe todo. Mi padre eligió quedarse en esta tierra por mi mamá y otros motivos. Los busco. Una vez me dijo que se había quedado por el puente que está frente a la Facultad de Derecho, en la avenida Figueroa Alcorta, y porque en un bosque del sur, creo que en Bariloche, los árboles que se caen no son retirados, sino que se dejan para que forme parte del paisaje. Los árboles caídos también son el bosque. La idea de la muerte siempre fue diferente en mi casa. No era lo opuesto a la vida, sino una parte de ella. Puedo hacer una lista de las palabras que en mi casa tenían un significado diferente al que tenían afuera. Muerte, yo, invierno, otro, sal, esfuerzo, palabra, beso, honor, abuelo, espera, té, trabajo, comer, silencio, aceptar, dolor. La partera dice que no debo tener contracciones porque si no estaría quejándome. Mi madre le dice que yo no me quejo y me da la mano. Mucha gente se queja del tiempo. Jamás escuché en casa de mis padres quejas sobre el sol o la lluvia, el viento, el rocío, la escarcha. La partera hace el control y antes de terminarlo llama al anestesista y al obstetra de urgencia. Suelto la mano de mi madre. 1 hora después, mi bebé está en mis brazos. Solo puedo decir las mismas frases ya dichas por todas las mujeres al ver a su hijo. El médico llena una planilla sin mirarme. ¿El nombre? Pregunta, ahora mirándome. Veo mi sangre en los guantes que aún tiene puestos. Busco adentro. Kenta, respondo. Vuelvo a decir el nombre para dárselo a mi hijo. Suave y firme, repito, Kenta. Siento que soy una parte de algo mucho más grande, algo que empezó del otro lado del mundo, donde la gente acomoda los zapatos cuando se los saca y sigue acá, donde la gente los deja como quiere. Bien. Seguimos con otro caso de migración. En este caso vamos a leer, o voy a leer, un poema redactado por Daniel Selko que pertenece a Ahmed Moneka, un joven que en ese momento tenía 28 años, el libro es del año 2018, artista, actor, performer de origen iraquí africano y que está viviendo en Canadá.
Daniel Selko es artista, poeta y editor argentino. Su obra está compuesta de palabras y personas reunidas a través de un procedimiento que genera publicaciones y acontecimientos en los que las tensiones políticas y los experimentos del lenguaje se retroalimentan. Ha publicado, entre otros, los libros Frontera Norte, pues este es el caso, Juan Pablo Poribón, El contrarrelato de la doctrina Chocobar, Mapuche terrorista, Las preguntas completas de Osvaldo Lamborghini y Selección Sudamericana por la Muerte, algunos de los cuales fueron traducidos al inglés y al portugués. Reunión es un experimento, un proyecto que lleva adelante Daniel Selko de escucha y escritura que impulsó junto a otra mucha gente en el año 2015. Se materializan libros que intervienen en disputas y conflictos urgentes. A través de encuentros personales, las voces de distintas personas son transcriptas a mano, corregidas colectivamente, impresas, leídas en voz alta en actos públicos y distribuidas en sus territorios específicos y más allá. Las diferentes series que hasta hoy fueron producidas son de libre circulación y además de estar disponibles en formato libro, también están online en el sitio web reunion.com. Con respecto a este texto, lo que vamos a oír es el testimonio, como comentaba, de Ahmed Moneka, donde relata el motivo que a él lo llevó a tener que escapar de su país de origen y cómo él vive esta experiencia. Migrar es inaugurar un nuevo relato para tu propia vida, dice uno de los protagonistas de este texto que Selko recogió después de caminar por ciudades, pueblos, pasos fronterizos y comunidades rurales de México, Estados Unidos y Canadá, donde se encontró con personas que tuvieron que escaparse de sus países del sur global y buscar una nueva vida en América del Norte. Este es el testimonio. Nací en una familia de artistas. Mi padre era comediante y mi madre trabajaba en producción, pero dejó el arte cuando empezó a ser madre. Nos dio amor, fe, confianza. Mi padre es sufi, una secta del Islam. Creen en lo espiritual, creen en Dios, pero no le tienen miedo a Dios. Y mi madre es como un árbol, tan calentita. Éramos la única familia negra en el barrio. Un montón de gente nos gritaba: «¡Hey! ¿Ustedes son negros?» «Sí, somos negros, gracias por el piropo». Me enseñaron que éramos negros porque éramos únicos y porque tenemos una historia que es tan valiosa, tan valiosa. Mi familia vino a Bagdad en el siglo XII y la primera revolución negra sucedió en Irak en el siglo XIII. Ahí es cuando mi familia consiguió la ciudadanía y la tierra que trabajaban. Antes de eso eran esclavos. Ahora somos una familia artística famosa. Mi padre, mi hermana, yo, todos estamos trabajando como artistas. De hecho, mi apellido, M-O-N-E-K-A, es el nombre de un tambor. Nosotros trajimos esas tradiciones de África, música, tambores, desde el siglo XII y antes hasta ahora. Música, música, música. Hablemos un poco de mi vida. Estudié en una escuela de arte, a los 15 años entré, me aceptaron. Luego fui a la facultad, universidad, 9 años actuando en teatros. Trabajaba como un actor profesional. Trabajé en Marruecos, Egipto, Jordania, el Líbano, Siria. En 2012 me convertí en el primer presentador de televisión negro.
en la historia de Irak. Todo eso siendo tan joven. Todavía soy joven. Ahora tengo 28, como vos. Pero mi trabajo siempre fue más grande que yo. Actuar es sumó edad a mi edad. Me estaba yendo bien. Estaba haciendo tantas cosas. Mis amigos me llamaban ministro de energía. Sucedió que en 2011 empezaron a matar a las personas gay en Irak y yo hice una película sobre eso. Matan a los gays de formas horribles. Les ponen pegamento en la nariz, en la boca, en el culo. Les pegan en la cabeza con bloques de cemento. Les disparan en la calle. Los seducen y después los cogen y después los matan. Y tratan de que todos los hombres hagan lo mismo. Nosotros, los iraquíes heterosexuales, tenemos que matar a los gays. Era insoportable. Así que empecé a actuar en contra de eso. Yo ni siquiera era gay, ¿sabes? Pero soy humano y soy un activista y nadie estaba hablando de esto, porque la gente siempre tiene miedo, mucho miedo. Así que decidimos hacer una película gay, en la que yo era el actor principal. La película era en blanco y negro, muy psicodélica, un drama sobre dos hombres gay, Mohamed y Ahmed, un amigo y yo. Éramos una pareja, pero nuestras familias no lo sabían y nos estábamos escondiendo. Éramos gays invisibles. Tratábamos de fingir que no lo éramos. Salíamos con chicas todo el tiempo. Estábamos tan asustados de la situación hasta que llega el momento en que el padre de Mohamed le dijo: tienes que casarte, y tuvimos que separarnos. No podíamos decirle a nadie de nuestro amor, porque si lo hacíamos, todos íbamos a ser asesinados. Así que la filmamos y esperamos un montón. Nos daba miedo mostrarla. La hicimos en 2011 y recién en 2015 la mostramos en el Festival de Cannes y después en el Festival de Cine de Toronto. Ahí fue que vine con la película a Canadá. Y esta es la razón por la que estoy aquí. Estoy atrapado aquí para salvar mi vida. Es que esta película es la primera película que habla sobre la homosexualidad en Irak, y el gobierno, la milicia, la mafia estaban furiosos y también asustados porque contábamos todo lo que estaba ocurriendo. Así fue que fueron a buscar a mi padre y le dijeron que si yo alguna vez volvía a Irak me iban a cortar el cuerpo en pedacitos. Todos en mi familia estaban aterrados y encima después la milicia empezó a vigilarlos, a perseguirlos, hasta que forzaron a mi familia a irse también. Todos estaban afuera de Irak, en Samsun, Turquía. Toda mi familia se tuvo que exiliar, y yo también, y todo por esa película. Todavía estoy juntando el dinero para traerlos aquí, pero por lo menos junté para ir a visitarlos en diciembre. Los voy a ver después de 3 años y 3 meses. Aquí es lindo. El barrio está bueno, la gente hace contacto visual contigo, sonríen, me siento como en mi casa. El parque está genial, luego podemos ir si querés. Empecé a conectarme con la comunidad y me hice buenos amigos. Conocí a un músico y empezamos a tocar música en la calle, a pasar la gorra y a ganar dinero. Y juntos hicimos una banda que se llama The Mosquito Band. Y la banda me ayudó a conectarme todavía más, porque la música te conecta de inmediato, no es como el teatro, es más fácil. La música me ayuda a integrarme, a comprometerme. A través de la música me vuelvo parte del lugar. ¿Quién sabe? Sé lo que está pasando conmigo como artista, pero no sé lo que está pasando con mi vida como ser humano. Ojalá la milicia se vaya. Extraño Bagdad, mi casa, mis amigos. Tuve que dejar todo. A veces me siento tan culpable, pero luego me siento fuerte, muy fuerte, y la fuerza aleja la culpa y el miedo.
La guerra es miedo todo el tiempo. La guerra es tan aterradora. La guerra confunde a todos. Destruye la comunidad, destruye el sistema, destruye la familia, destruye el aire, destruye la empatía, destruye la compasión. La guerra es tan difícil de describir. La guerra hace tanto daño. La guerra hace tanto ruido. Yo nací en 1990. La guerra entre Irak e Irán terminó en 1989. Después, en 1991, empezó la Guerra del Golfo y el ejército de Estados Unidos empezó a bombardearnos. Metieron la mente de la gente de Irak en una caja. La gente cambió, la mentalidad cambió, la actitud cambió. Todo el mundo empezó a lastimar al otro. Por todos lados había odio y dolor. El dinero dejó de tener valor. El salario de un maestro valía una orden de huevos. Así que mucha trampa, robo, miseria. Pero aún así teníamos una resistencia. Y esas personas fueron las que me enseñaron a ser un activista y a ser feliz. Hay tantas personas increíbles en Bagdad, personas agradecidas, personas fuertes, personas llenas de energía. Bagdad está lleno de energía. La ciudad es una madre, alimenta a todos, contiene a todos, hace que todos sigan adelante. Sin embargo, todas las bombas que se ven en la televisión estaban sobre nuestras cabezas. Oscuridad, sangre, edificios derrumbándose, personas muriendo. Con el tiempo te acostumbras a esas imágenes, pero el sonido es terrible. La guerra no es algo nuevo para nosotros. Guerra, 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 guerra. Estoy harto, ya, fin. Nací en la guerra, luego otra guerra, luego otra guerra. No puedo más, quiero mi libertad. Guerra desde 1980 hasta 2003 y después desde el 2003, 4, 5, 6, 7, 8, guerra civil. Crearon mafias por toda la zona, mafias que se peleaban unas con otras. 2008, 9, 10, autos explotando en todos lados, matando sin razón. 2013, 14, ISIS empieza a atacar. 2017, 2018, no para nunca, nunca. Tengo un sueño recurrente, en que un gran imán, como una luna, se detiene sobre Bagdad y succiona todas las armas de la ciudad. Y por último, para cerrar esta tarde de lectura, voy a leer el poema 5 perros y una perra, de Javier Roldán, que fue publicado en el libro Villa Tranquila en el año 2018 por Santos Locos Poesía. Javier Roldán es del oeste del Gran Buenos Aires, de Merlo Gómez. Fue librero durante varios años y luego docente en colegios secundarios del conurbano bonaerense. En la actualidad organiza talleres de lectura y escritura de poesía. Además, trabaja como gestor en el Centro Cultural Kirchner en el área de literatura, coordinada por Gabriela Borrelli Azara. Publicó los libros La extraña dama por Alto Pogo en 2015 y Villa Tranquila por Santos Locos en 2018. En el año 2019 creó junto a Alfredo Machado el sello editorial independiente Patronus Ediciones. En agosto de este año 2023 publicará Satrapía por Patronus. El poema en realidad tiene un título en guaraní que es Po Jawa A Petei Jawa Cuña, que está traducido como 5 perros y una perra.
y tiene un epígrafe de Fernando Noy que dice: tu corazón, perro cansado. Y dice así: llorás por los cachorros que encontramos tirados en la plazoleta detrás del Alto Avellaneda. Llorás por los cachorros y también quizá llorás por vos, por tus hermanos que fueron cachorros tirados, por tu mamá perra, porque se vino a trabajar cama adentro a esta gran ciudad Curepi. Pero a diferencia de estos perros que juegan a nuestros pies y recelan de nuestra presencia, los imagino a ustedes, paraguayos, perros, de esta perra vida sudamericana, unidos por el mismo olor que le sirvió a la perra que los parió para retenerlos junto a ella, a pesar de cualquier distancia. Le sirvió guardar ese olor a ella, cuero adentro, mientras limpiaba, lavaba, fregaba, cocinaba. Le sirvió guardar ese olor como guardaría en un sobrecito el peso a peso argentino, mientras soñaba como perra seguir el rastro de sus po-jawa. Y pasado un tiempo en que cada año fueron 7 años, seguramente le sirvió guardar ese olor para rastrearlos, hasta encontrarlos en las distintas casas de tías, vecinas, amigas, perras, paraguayas, en esas casas que eran la diáspora de su corazón de perra partida. Y al encontrarlos, seguro los tomó suavemente con su boca del pellejo arriba del cogote, los trajo uno a uno, a uno, a uno, a uno, y los puso en montoncito acá, en Villa Tranquila, junto a ella. La veo, la imagino, que comienza a olerlos, lamerlos, morderlos, sí, así, acá, en su ranchito villero, sintiendo que se atenúa un poco, solo un poco, el aullido que nunca cesará. Bien, así que esa era la idea, compartir 3 lecturas que nos ayuden a pensar y a entender 3 formas diferentes de migración, una experiencia tan actual, siempre tan vigente en la historia humana, donde la ausencia, la falta, lo que queda, siempre tiene muchísimo peso, mucho más peso muchas veces que cualquier presencia. Así que eso es lo que quería